Muchas personas que conocen la epopeya de Gilgamesh suponen que se trata simplemente de un relato mítico, algo que creían que era simplemente un mito. Sin embargo, el descubrimiento de una nueva tumba por arqueólogos que excavan en Irak está a punto de confirmar la autenticidad del famoso gigante Gilgamesh. Los sumerios los describían como seres espirituales humanoides, pero no físicos. ¿En qué lugar de Irak encontraron los arqueólogos esta tumba? ¿Qué contenía cuando se abrió tras permanecer sellada durante miles de años? ¿Y cómo afecta a nuestra comprensión fundamental de la epopeya de Gilgamesh? Permanezca atento para descubrir todo esto y mucho más. No hay nada más emocionante que descubrir que figuras que se suponía que solo existían en los mitos antiguos eran en realidad figuras humanas reales que caminaron sobre la tierra. Entre los más legendarios se encuentra el rey Gilgamesh de la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh gira en torno a la vida, los retos y la transformación personal del personaje titular, el rey Gilgamesh de Uruk, cuyas hazañas y habilidades sobrehumanas constituyen el núcleo de la narración. Gilgamesh es descrito como 2/3 dios y 1/3 humano, dándole una fuerza y unas capacidades incomparables. Con una estatura física que empequeñece a los demás y una belleza que rivaliza con la de los dioses, su linaje divino lo marca como alguien especial. Pero por supuesto, semejante poder conlleva arrogancia. Los primeros años del reinado de Gilgamesh se caracterizan por su comportamiento tiránico, ya que agota a sus súbditos con interminables proyectos de construcción y hace valer sus derechos sobre las novias recién casadas, causando angustia entre su pueblo. En respuesta a las súplicas del pueblo de Uruk, los dioses crean de arcilla un hombre salvaje llamado Enkidu, diseñado para ser igual a Gilgamesh en fuerza. El papel inicial de Enkidu es distraer al rey y evitar que cause más daño. Sin embargo, tras un dramático combate de lucha libre que termina en empate, Gilgamesh y Enkidu se convierten increíblemente en amigos íntimos. Su vínculo es profundo, y juntos emprenden una serie de aventuras que ponen aún más de relieve las habilidades de Gilgamesh. Una de sus primeras aventuras es el Bosque de los Cedros, dominio del semidios Humbaba. A pesar de las advertencias sobre el inmenso poder de Humbaba, los dos amigos, impulsados por el deseo de fama y gloria de Gilgamesh, aventurarse en el bosque. Armado con su inmensa fuerza, determinación y la ayuda del dios del sol Shamash, Gilgamesh se enfrenta a Humbaba y lo mata. Este acto, a la vez que cimenta aún más su reputación de guerrero formidable, también atrae la ira de los dioses. Otra demostración del poderío de Gilgamesh es cuando rechaza las insinuaciones de la diosa Ishtar. Enfurecida por esta negativa, Ishtar envía al toro del cielo a destruir Uruk. Con su fuerza combinada, Gilgamesh y Enkidu se enfrentan a la criatura celestial, logrando matarla y enfureciendo aún más al panteón. Este desafío tiene un precio. Los dioses deciden que uno de los dos amigos debe pagar por su insubordinación. Eligen a Enkidu, que pronto enferma y muere. Esta pérdida destroza a Gilgamesh, que hasta ese momento se creía invencible. Su dolor le lleva a emprender su viaje más profundo hasta la fecha, la búsqueda de la inmortalidad. Desesperado por evitar el destino de Enkidu y la inevitabilidad de la muerte, Gilgamesh busca a Utnapishtim, un hombre al que se concedió la vida eterna tras sobrevivir a una gran inundación, un relato anterior y con similitudes a la historia bíblica de Noé. Este viaje pone a prueba los límites de Gilgamesh. Atraviesa vastas montañas, se enfrenta al hombre escorpión y a su compañera, y navega por las aguas de la muerte. Por el camino, sus hazañas ponen de relieve su resistencia, su aguante, y la negativa a someterse al destino. Sin embargo, Utnapishtim le dice a Gilgamesh que la inmortalidad no está al alcance del ser humano. Relata su historia del diluvio, de cómo los dioses decidieron acabar con la humanidad, y cómo fue elegido para sobrevivir y más tarde se le concedió la vida eterna como un regalo único. Desafiando la determinación de Gilgamesh, Utnapishtim le propone una tarea. Si Gilgamesh puede permanecer despierto durante 7 días, puede obtener el secreto de la vida eterna. Como era de esperar, Gilgamesh fracasa, lo que subraya aún más los límites de los poderes que Dios le ha otorgado frente a la naturaleza y el decreto divino. No obstante, Utnapishtim ofrece a Gilgamesh un consuelo, una planta que puede devolver la juventud. Viendo una oportunidad de traer algo de valor de vuelta a Uruk, Gilgamesh obtiene la planta, pero la pierde a manos de una serpiente durante su viaje de regreso. Mala suerte. Sin embargo, no todo estaba perdido, ya que Gilgamesh regresó como un rey más sabio, al tiempo que conservaba su fuerza y habilidad físicas sin parangón.
Durante muchos siglos, investigadores e historiadores se esforzaron por desvelar la epopeya de Gilgamesh para demostrar que era un personaje histórico real. Sin embargo, fue necesario el esfuerzo de un hombre, Austin Henry Layard, en el siglo XIX para poner realmente las cosas en marcha. Las excavaciones de Layard en la antigua ciudad de Nínive, que comenzaron en 1849, fueron pioneras. No solo arrojó luz sobre la grandeza de la civilización asiria, pero también descubrió una plétora de artefactos e inscripciones que apuntaban a una profunda cultura literaria. Entre la riqueza de los descubrimientos se encontraban las bibliotecas de Asurbanipal, el último rey importante del imperio asirio. Las bibliotecas que Layard desenterró eran un depósito de conocimientos que contenían miles de tablillas cuneiformes conservadas durante milenios bajo las ruinas. Estas tablillas eran los restos del empeño de Asurbanipal por recopilar conocimientos de todos los rincones de su imperio. El descubrimiento de este tesoro por parte de Layard fue fundamental, ya que la biblioteca era la fuente principal para comprender la cultura asiria, sus creencias religiosas, sus leyes y su literatura. Entre el gran número de tabletas de la biblioteca, destacaron fragmentos que más tarde serían identificados como partes de la epopeya de Gilgamesh. Esta epopeya, una de las más antiguas del mundo, relata las aventuras de Gilgamesh, el rey sumerio, y su compañero Enkidu. Las secciones de la epopeya encontradas en la biblioteca de Ashurbanipal estaban escritas en acadio, la lengua de los imperios asirio y babilónico. Las tablillas no eran copias completas, sino segmentos. Entre ellos destaca el relato del diluvio, que guarda sorprendentes similitudes con el relato bíblico del Arca de Noé. El reconocimiento de este parecido fue una revelación académica, aludiendo a tradiciones mitológicas y religiosas compartidas o entrelazadas. Tras la excavación, una parte significativa de los artefactos, incluidos los fragmentos de Gilgamesh, fueron transportados al Museo Británico de Londres. Este museo se convirtió, y sigue siendo, uno de los principales depósitos de artefactos asirios. La importancia de estos descubrimientos suscitó un renovado interés por la arqueología mesopotámica, con otras expediciones lanzadas en los años siguientes por diversas naciones, cada uno tratando de descubrir más sobre la cuna de la civilización. En el Museo Británico, las tablillas se sometieron a un examen más profundo y a esfuerzos de conservación, y pantallas siguen siendo una atracción primordial para los visitantes interesados en las civilizaciones antiguas. El museo también ha desempeñado un papel decisivo en el fomento de la investigación sobre estos artefactos. En colaboración con eruditos internacionales, el Museo Británico ha facilitado el estudio, que ha dado lugar a más traducciones y a un conocimiento más profundo del antiguo mundo mesopotámico. La epopeya de Gilgamesh, reconstruido a partir de los fragmentos descubiertos por Layard y hallazgos posteriores de otras expediciones, se ha traducido a numerosos idiomas y ocupa un lugar apreciado en la literatura mundial. Pero más allá de su valor literario, la epopeya ofrece profundas reflexiones sobre temas como la amistad o el miedo humano a la muerte, y la búsqueda del sentido y la inmortalidad. Temas candentes cualquier día. La prematura muerte de Layard en 1894 detuvo sus contribuciones directas al campo. Sin embargo, sus descubrimientos en Nínive y Nimrud sentaron sólidas bases para el estudio académico del Próximo Oriente Antiguo. Los artefactos que desenterró, especialmente los relacionados con la epopeya de Gilgamesh, no solo desveló un mundo que había permanecido enterrado durante milenios, sino que también creó puentes de entendimiento a través del tiempo, revelando las experiencias humanas compartidas que trascienden las épocas. Ha influido en los trabajos de investigación sobre la epopeya de Gilgamesh, hasta el asombroso descubrimiento de la tumba de Gilgamesh en el actual Irak. Y mientras Layard merecía ser celebrado por excavar estas tablillas, el mérito de su identificación y traducción corresponde en realidad a George Smith, asiriólogo del Museo Británico. El trabajo de traducción de Smith en la década de 1870 permitió reconocer la narración de Gilgamesh entre la vasta colección de inscripciones cuneiformes que Layard había descubierto. George Smith fue la primera persona que descubrió y tradujo la epopeya de Gilgamesh. Su obra arrojó nueva luz sobre la antigua civilización de Mesopotamia y sus conexiones con la tradición bíblica. Smith nació en Londres en 1840 y creció en el seno de una familia de clase trabajadora. Su educación formal fue limitada y a los 14 años entró como aprendiz en una editorial especializada en el grabado de billetes. Sin embargo, tenía otra pasión por los idiomas y la historia, y en su tiempo libre, aprendió a leer y escribir varias escrituras antiguas, como los jeroglíficos egipcios y el griego,
Hebreo y cuneiforme. El cuneiforme era el sistema de escritura utilizado por los antiguos mesopotámicos, que escribían en tablillas de arcilla con signos en forma de cuña. Las tablillas fueron excavadas en las ruinas de Nínive, la capital del imperio asirio, por Layard y otros arqueólogos como Henry Rawlinson y Hormuz Rassam. Como ya se ha señalado, las tablillas se enviaron al Museo Británico de Londres, donde se almacenaban en enormes pilas, a la espera de que alguien las descifrara. Smith estaba fascinado por estas tablillas, y pasaba las horas del almuerzo en el Museo Británico, estudiando las publicaciones sobre cuneiforme que había disponibles en la época. También se hizo amigo de Samuel Birch, el director del Departamento de Antigüedades, que le presentó a Sir Henry Rawlinson, el principal asiriólogo de su época. Rawlinson reconoció el talento de Smith, y no tardó en contratarlo como ayudante en el Departamento de Asiriología en 1870. El primer gran descubrimiento de Smith fue en 1872, cuando encontró un fragmento de tablilla que contenía parte de un relato sobre el diluvio sorprendentemente similar al del Génesis. Se dio cuenta de que había tropezado con una antigua versión babilónica de la narración bíblica, mucho más antigua que la hebrea. Publicó sus hallazgos en un libro titulado El relato caldeo del Génesis, que causó sensación tanto entre los eruditos como entre el público. También dio una conferencia en la Sociedad de Arqueología Bíblica, donde leyó en voz alta su traducción de la historia del diluvio de la tablilla. El público quedó asombrado por su dramática presentación, que terminó con él saltando de su asiento y exclamando: «Soy el primer hombre que lo lee tras más de 2000 años de olvido». El descubrimiento de Smith despertó un gran interés por la epopeya de Gilgamesh, que era el contexto más amplio de la historia del diluvio. Smith quería encontrar más fragmentos de la epopeya y completar su traducción. Recibió financiación del periódico Daily Telegraph para realizar una expedición a Nínive en 1873. Allí encontró varias piezas más del rompecabezas, incluyendo la crucial tableta Ewen, que contenía la mayor parte de la historia de la inundación. También encontró otras tablillas que contenían historias paralelas o que influían en otros relatos bíblicos, como la creación del hombre a partir del barro, la tentación de una serpiente y la Torre de Babel. Smith regresó a Inglaterra con sus valiosos hallazgos y continuó su trabajo sobre la epopeya de Gilgamesh. Publicó varios artículos y libros sobre sus descubrimientos y traducciones. También planeó otra expedición a Nínive en 1876, esperando encontrar más tabletas y otros tesoros. Sin embargo, su segunda expedición se vio truncada por su trágica muerte en Alepo, Siria. Contrajo disentería y murió a los 36 años. Fue enterrado en Alepo con todos los honores por el cónsul británico. Sin embargo, el trabajo de Smith reveló algunas similitudes entre la epopeya de Gilgamesh y la historia bíblica del diluvio de Noé. En ambas narraciones, el diluvio no es un acto aleatorio de la naturaleza, sino una decisión deliberada de los dioses o de Dios. En la epopeya de Gilgamesh, los dioses deciden enviar un diluvio para acabar con la humanidad porque es ruidosa y molesta. Del mismo modo, en el relato bíblico, Dios decide enviar el diluvio debido a la maldad de la humanidad. Aunque las razones pueden ser distintas, la premisa es la misma. De algún modo, los humanos han fallado o han enfadado a la divinidad, lo que ha provocado un acontecimiento catastrófico como forma de castigo o limpieza. Ambas historias presentan a un único individuo elegido por la divinidad para sobrevivir al diluvio. En la epopeya de Gilgamesh, este individuo es Utnapishtim, y en la Biblia es Noé. Estos personajes son elegidos por su singular rectitud o favor a los ojos de la divinidad. Se les encomienda preservar la vida ante la inminente aniquilación. Tanto a Utnapishtim como a Noé se les advierte de la llegada del diluvio y se les dan instrucciones específicas sobre cómo sobrevivir. En la epopeya de Gilgamesh, el dios Ea advierte a Utnapishtim en un sueño, mientras que en el Génesis, Dios habla directamente a Noé. A ambos se les ordena construir un barco o un arca para sobrevivir al diluvio, y se les dan dimensiones e instrucciones específicas para sus respectivas embarcaciones. No se trata solo de salvarse a sí mismos. Tanto Noé como Utnapishtim tienen la misión de preservar la vida. Se ordena a Noé que introduzca en el arca 2 de cada criatura viviente, macho y hembra, para mantenerlos con vida. Utnapishtim, del mismo modo, no solo trae a su familia, sino también a las bestias del campo, las criaturas salvajes del campo y a todos los artesanos en su barca.
Hay una mención específica al tiempo en ambos relatos. En el relato bíblico, llovió durante 40 días y 40 noches, y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. En el relato de Gilgamesh, la tormenta dura 6 días y 6 noches. Lo veremos dentro de un momento. Aunque las duraciones exactas difieren, el énfasis en el paso del tiempo subraya la gravedad y el impacto de la inundación. Cuando pasa lo peor de la inundación, tanto Utnapishtim como Noé sueltan pájaros para determinar si las aguas han retrocedido lo suficiente como para dejar tierra al descubierto. En ambos cuentos, un cuervo y una paloma desempeñan papeles fundamentales. En la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim libera una paloma, que devuelve una golondrina, que también vuelve, y luego un cuervo, que no vuelve, indicando la presencia de tierra seca. Del mismo modo, Noé envía primero un cuervo y luego una paloma. La paloma regresa con una hoja de olivo en el pico, lo que significa que la vegetación vuelve a estar presente por encima del agua. En ambos relatos, la barca o el arca acaban posándose en una montaña. En la Biblia, el arca de Noé se posa en las montañas de Ararat. La barca de Utnapishtim, en la epopeya de Gilgamesh, descansa en el monte Naimush. Tras la retirada de las aguas, tanto Utnapishtim como Noé ofrecen sacrificios a los dioses o divinidades. Utnapishtim ofrece un sacrificio que produce un dulce aroma que complace a los dioses. Del mismo modo, Noé construye un altar y ofrece holocaustos, produciendo un aroma agradable para Dios. Tras el diluvio y las ofrendas, las entidades divinas de ambos relatos hacen una declaración significativa. Dios bendice a Noé y a sus hijos y establece un pacto por el que nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Este pacto está simbolizado por el arco iris. En la epopeya de Gilgamesh, aunque no se hace ningún pacto explícito, los dioses conceden a Utnapishtim y a su esposa una bendición única. Se les da la vida eterna. Esto nos lleva al descubrimiento por Georg Fassbinder de la tumba del rey Gilgamesh en Irak, que puede cambiar por completo nuestra perspectiva de las antiguas historias de leyendas. El hallazgo arqueológico, situado cerca de la antigua ciudad de Uruk, ha insuflado vida a la epopeya de Gilgamesh. Este descubrimiento monumental comenzó con prospecciones geofísicas que utilizaban magnetometría alrededor de las antiguas murallas de Uruk. El descubrimiento de la tumba del rey Gilgamesh en Irak supuso un hito importante en la historia de la ciudad. Fassbinder y su equipo identificaron un prominente, estructura sumergida, singularmente distinguida de su entorno. Tras la excavación, apareció una magnífica tumba que se asemejaba mucho a las descripciones de la epopeya de Gilgamesh. Para arqueólogos y estudiosos fue un momento eureka, ya que la arquitectura y los objetos de la tumba guardaban sorprendentes similitudes con los descritos en el texto antiguo. Una de las similitudes más convincentes era la ubicación de la tumba en relación con el río Éufrates. La epopeya de Gilgamesh menciona que Gilgamesh fue enterrado a orillas del río Éufrates, y el hallazgo de Fassbinder fue precisamente allí. Era como si las líneas de la epopeya saltaran de sus tablillas cuneiformes para proporcionar las coordenadas de la excavación arqueológica. En el interior de la tumba, encontraron una gran cámara funeraria que albergaba una colección de artefactos e inscripciones. Entre estas inscripciones, destacó una referencia a Bilgams, el nombre sumerio de Gilgamesh. Era un indicio tentador de que la tumba pertenecía realmente al gran rey. Por si esto no fuera suficientemente emocionante, la cámara estaba custodiada por esculturas de piedra de feroces leones que recordaban el sobrecogedor desafío de Gilgamesh de matar a la bestia salvaje Umbaba en el bosque de cedros. La tumba era también un símbolo del amor del gran rey por su esposa, la diosa del mar. Además, se desenterraron numerosas tablillas con inscripciones muy parecidas a los acontecimientos y personajes de la epopeya. Estas tablillas estaban repletas de aventuras, dioses y relatos que reflejaban la narrativa conocida, consolidando aún más la afirmación de que este podría ser el lugar de descanso del gran Gilgamesh. Un hallazgo singularmente fascinante fue una estatua de alabastro, una representación de un hombre poderoso luchando con un león, sugiriendo el poder y el valor del individuo enterrado en su interior. ¿No se trataba de un paralelismo evidente con el relato épico en el que Gilgamesh, con su fuerza incomparable, se enfrenta y vence al león? Pero la tumba no era solo un alijo de tesoros y esculturas. El descubrimiento de los Fassbinders reveló una red de cámaras y pasillos que denotaban una grandeza digna de un rey legendario. Una de las cámaras contenía restos de antiguas muestras botánicas, que los científicos podrían ser la misma planta de la vida que Gilgamesh buscaba en la epopeya. Esta planta, de la que se decía que tenía poderes rejuvenecedores, fue una parte importante de su búsqueda. Pensar que pudo colocarse en su tumba como ofrenda o símbolo es realmente sensacional.
Los métodos y prácticas de enterramiento observados en la tumba también eran coherentes con las costumbres sumerias. En la epopeya se describe al rey Gilgamesh como 2/3 divino y 1/3 humano. Su entierro, por lo tanto, fue uno que fusionó ambos reinos. La tumba se diseñó en capas, con una cámara superior y un enterramiento más profundo y santificado. Esto es coherente con la noción de honrar a un ser que pertenece tanto a la tierra como a los cielos. Para aumentar los estimulantes paralelismos, los investigadores encontraron referencias a Enkidu, la querida compañera de Gilgamesh. Tablas que hacen mención a su camaradería, a sus retos, y su vínculo imperecedero formaban parte del depósito de la tumba. Esto consolidó la creencia de que los relatos de sus aventuras no eran meras fábulas, sino que se basaban en hechos y relaciones históricos. El descubrimiento de Fassbinders saltó a los titulares de todo el mundo. En la BBC, The Guardian, académicos de diversas disciplinas se han unido al sitio, ansioso por unir historia, literatura y arqueología en una confluencia de proporciones épicas. El descubrimiento de la tumba del rey Gilgamesh por Fassbinder cerca de Uruk fue una proeza arqueológica que vinculó el presente con el pasado mítico. Sin embargo, no solo es interesante la tumba de este héroe épico. Los alrededores de Uruk han permitido vislumbrar un mundo antiguo en el que resuenan los relatos de la epopeya de Gilgamesh. De hecho, desvelar los misterios enterrados en los antiguos suelos de Uruk ha sido como leer un cuento, y esta historia recuerda asombrosamente a la epopeya de Gilgamesh. La narración de la epopeya, impregnada de mitología e introspección humana, parece cobrar vida entre las ruinas de esta ciudad antaño magnífica. A menudo celebrada como una de las primeras maravillas urbanas de la humanidad, se erige como el mismo escenario en el que se desarrollaron los episodios de la epopeya de Gilgamesh. Las zonas residenciales en expansión, que se distinguen por su disposición sistemática e indicios de una planificación urbana avanzada, evocan inmediatamente visiones de la animada ciudad descrita en la epopeya. Casi se pueden oír los antiguos ecos de las risas de los niños, los bulliciosos mercados y quizás las canciones poéticas que hablaban de las poderosas hazañas y las profundas penas de Gilgamesh. Además, estas casas cuentan historias. Entre sus restos, los arqueólogos han descubierto artefactos, artículos de la vida cotidiana y de lujo, que ofrecen vislumbres de la vida de los ciudadanos de Uruk. Resulta convincente pensar que estos mismos artefactos podrían haber estado en manos de quienes escucharon o incluso compartieron las historias de Gilgamesh. El agua es un tema recurrente en la epopeya de Gilgamesh. Desde las vastas inundaciones que se hacen eco de los mitos sobre diluvios globales, hasta las profundidades donde se encontró la rejuvenecedora planta de la vida. Las vías navegables siempre han tenido una importancia simbólica y narrativa. El sistema de canales de Uruk, brillantemente diseñado y que evoca imágenes de una Venecia desértica, es un espejo de estas historias acuáticas. Estos canales no solo tenían fines pragmáticos, sino que eran vitales para el comercio y el sustento. Simbolizaban el alma de la ciudad. Al igual que los cursos de agua en la epopeya representaban la vida, la muerte y la búsqueda perpetua de sentido. Resulta encantador imaginar que las mismas aguas que fluían por estos canales podrían haber sido testigos de los momentos de reflexión de Gilgamesh, tal vez tras su encuentro con el inmortal superviviente de la inundación Utnapishtim. Los mercados de Uruk, bulliciosos centros de intercambio y comercio, forman parte integrante de los hallazgos arqueológicos de la ciudad. Es en estos centros tan animados donde las historias suelen echar raíces. Mientras mercaderes de tierras lejanas intercambiaban sus mercancías, también intercambiaban cuentos, lo que convertía a estos mercados no solo en centros de comercio, sino también de cultura y folclore. Las historias de las valerosas hazañas de Gilgamesh, su profundo vínculo con Enkidu, y sus búsquedas existenciales podrían haber viajado muy lejos desde estos mismos bazares. Además, la riqueza del comercio de Uruk queda patente en la variedad de artefactos desenterrados. Desde exquisitas joyas que podrían haber adornado a la élite de Uruk, hasta cerámicas que contenían granos y vinos, estos vestigios reflejan una ciudad acomodada y diversa en su oferta. Los templos y edificios religiosos de Uruk merecen una mención especial. Constituyen un testimonio de la representación épica de un mundo en el que lo divino y lo mortal estaban profundamente entrelazados. Estas estructuras sagradas podrían haber sido los mismos lugares donde sacerdotes y eruditos narraban historias de las interacciones de los dioses con Gilgamesh, donde se realizaban rituales, y donde la línea entre mito y realidad a menudo se difuminaba.
Las representaciones de los dioses en la epopeya de Gilgamesh son complejas, caprichosas y, en ocasiones, compasivas. Los templos de Uruk, con sus altares y santuarios, resuenan con las energías divinas de estos relatos. Resulta sobrecogedor imaginar las ceremonias celebradas en honor de Gilgamesh o la búsqueda de la bendición de los dioses para sus diversas misiones. No se puede hablar de Uruk sin profundizar en las inscripciones cuneiformes encontradas en innumerables tablillas. Estas inscripciones son como susurros del pasado, que detallan transacciones, tratados e incluso cuentos. Algunas de estas tablillas podrían ser los primeros registros o versiones de la epopeya de Gilgamesh. La conexión tangible que ofrecen con el mundo de la épica no tiene precio. La invasión estadounidense de Irak en 2003, bajo el estandarte de la Operación Libertad iraquí, marcó el inicio de un prolongado conflicto militar que no solo reconfiguró el panorama político de la región, sino que también tuvo profundas repercusiones en la comunidad académica y arqueológica. Lamentablemente, entre los afectados se encontraba Fassbinder. Con el estallido de la guerra, regiones de todo Irak se convirtieron en zonas activas de conflicto. Esto hizo que muchos yacimientos arqueológicos, incluidos aquellos en los que trabajaba Fassbinder, fueran inseguros para los investigadores. Las amenazas muy reales de violencia, secuestro o incluso daño involuntario de las operaciones militares eran riesgos demasiado grandes para ignorarlos. Pero aunque la guerra de Estados Unidos en Irak supuso una brusca pausa en la obra de Fassbinder, no significó su fin. A medida que la situación en Irak se fue estabilizando en los años siguientes, muchos arqueólogos, entre ellos Fassbinder, seguían empeñados en reanudar su exploración.